saturación tisular, mecanismo de saturación de la grasa. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de saturación tisular? Porque dependiendo de la acción de la radiofrecuencia, en este caso los pulsos que utilicemos en la secuencia, vamos a afectar al agua o a la grasa. ¿Ya? No es netamente solo grasa. Tenemos la water oxidation, tenemos speed, spike, tenemos speed, etc. Y acá lo importante es que se haga su propio mapa conceptual de coloquio, saturación de la grasa, aquellas que son por desplazamiento químico, aquellas que son híbridas y aquellas que son excitaciones de agua, por ejemplo, que lo vamos viendo más adelante. ¿Ya? ¿Qué es lo que es importante? Desplazamiento químico, ya lo sabemos, ¿cierto? Obviamente se refiere a pequeños cambios de frecuencias precesionales entre agua y grasa debido a la diferencia en entornos moleculares del mundo. Esto ya está más que resabido, más que aprendido, más que retatuado, ¿ya? Esta diferencia de Hertz, por ejemplo, 210 es el aproximado que existe en la diferencia precesional, en este caso el desplazamiento químico, entre el agua y la grasa. Ojo, porque nosotros ya conocemos cuál es la diferencia entre estos ambos dos a 1.5 tesla. Obviamente, a mayor teslaje, mayor precisión, etcétera, etcétera, es otra frecuencia, ¿cierto? Por lo tanto, los núcleos de hidrógeno químicamente no equivalentes en una molécula de triglicéridos le dan amplio espectro. Y esto es principalmente por lo cual se genera este amplio desplazamiento químico. Los dos picos dominantes son metilos y obviamente metileno y metilo, con desplazamiento químico obviamente de entre 1,3 y 0,9. ¿Se acuerdan por qué se hablan partes por millón acá? ¿Sí? Exactamente. Cuando hablamos partes por millón es porque la diferencia de frecuencia entre uno y otro es abismante. Si yo quiero graficar aquello, tal cual como dice el compañero, no sé, pues el agua está allá y la grasa está en Vega1 o en la piscina del Vega1 de la U, del polideportivo. ¿Ya? Estos protones de grasa, al estar dentro de los triglicéridos de cadenas largas, se encuentran rodeados de una densa nube de electrones. ¿Ya? Esta nube genera un campo magnético propio que se opone, ¿cierto?, al campo magnético principal. Esto ya está sabido, reaprendido, esto es absolutamente lo que hablamos cuando se refiere a las diferencias frecuenciales de desplazamiento químico entre agua y grasa. Y acá es obvio, debido a esta diferencia de blindaje, la nube de electrones, un protón de grasa, experimenta más débilmente el campo magnético externo, pero obviamente va a razonar de una forma menor a la de agua. La diferencia entre frecuencias muy pequeña, del orden de 3,4 partes por millón. Y la diferencia frecuencial entre agua y grasa, aprox 224 Hz. ¿Ya? Esto es importante porque cuando uno habla con saturación de grasa espectral, ¿a cuánto va a tener que ser, si nosotros conocemos el agua, a cuánto va a tener que ser la frecuencia que vamos a tener para poder dejar fuera de fase la grasa? 224. Saturación espectral, porque estamos saturando según el espectro de frecuencia de ese elemento. Punto. ¿Ya? Estas diferencias de frecuencias precisionales no son pronunciadas a intensidades de campo más altas porque la diferencia de frecuencia es directamente proporcional a la intensidad del campo magnético. Mayor teslaje, mayor diferencia, etc. No se produce ningún artefacto de desplazamiento químico en la dirección de edificación de fase, ojo, para los protones de agua y grasa, cuadrados, en estos casos los cuadrados grises, consecuencias de cursos convencionales. O sea, cuando hablamos de cursos convencionales, ¿a qué estamos hablando? Espinético. Desplazamiento químico de segundo orden se reconoce como delineado tinta china o línea de artefacto negro. Tinta china es lo que habíamos visto. Los contornos de órganos y haces musculares se delinean con un lápiz negro. Y acá, ¿por qué pasa esto? ¿Alguien sabe que me puede explicar? ¿Por qué se genera artefacto de desplazamiento químico o por qué este delineado de tinta china está principalmente entre los contornos de los órganos y asas musculares? Era porque cuando se dijo cuando se genera artefacto de tinta china significa que en el boxer está presente tanto agua y grasa, pero en los boxers que no son. Muy bien. Y todo es agua y grasa. Si ustedes ven, la resonancia es la mayor cantidad de información que tenemos agua y grasa. ¿Ya?
Y obviamente en estas mismas estructuras, el hígado, ¿de qué está hecho el hígado? De agua. Y el peritoneo que tiene, grasa. Pinta chica. Los músculos que tienen mayoritariamente, agua. ¿Y qué es lo que está al lado? Las fasas. Grasa. La línea no corresponde a una verdadera estructura anatómica, sino que resulta en la interferencia destructiva. O sea, se destruyen estas señales principalmente dentro del boxer entre el agua y la grasa. ¿Ya? Y en fase se toma 4,4 milisegundos, y esto viene siendo, ojo chiquillos, atención acá, es un T1 puro. No estoy hablando de turbo espineco ni espineco. La potenciación, cuando hablamos de T1 en fase, T2 en fase, es un T2 neto. O sea, una potenciación T2 pura. ¿Ya? O sea, les digo puro porque es un T1. ¿Ya? ¿En qué está potenciado? T1. Si es de abdomen, ¿qué es? T1 en fase. ¿Ya? Y obviamente, fíjense, no existe delineado de la estructura anatómica. No está en pinta china, perdón. Porque las frecuencias acá están sumativas. Obviamente, se leen todo dentro del mismo tiempo y no hay diferenciación ni señales destructivas a los 2,2 milisegundos. Esto ya está más que visto ya. Los momentos fuera de fase, en 2,2 milisegundos principalmente, los espinas de grasa y agua están en fases opuestas. Las señales obtenidas se cancelan entre sí, generando una magnitud neta cero y por lo tanto un vacío de señal. Siempre cuando coexista agua y grasa dentro de un mismo boxer y si la lectura sea 2,2 milisegundos, principalmente va a generarse una destrucción de las señales debido netamente porque uno está en fase opuesta y la otra no. ¿Ya? Y eso por su madura vectorial lo que da anulación. ¿Ya? Ojo, a mí siempre me ha tocado ver equipos donde uno llega a trabajar y el resonador está configurado de fábrica. ¿Ya? Y te va a dar, sí te va a dar. Yo soy un poco 2,2, 4,4. Entonces, uno llega y deja su sello, modifica la secuencia. Y la deja guardar. Y los Siemens, por lo general, cuando pasa eso, no te deja, o cualquier equipo no te deja cambiar los parámetros. Pon el truco, aumentar el ancho de banda. Necesito leer más frecuencia. Y ahí se te habilita todo y tú modificas todo. Esto también más de lo mismo. Lo mismo, ya mismo, esto ya lo vieron en la casa de artefactos, también lo vimos la otra vez. ¿Ya? Y acá lo importante es saber que la estrategia nos permite un perfil de sensibilidad relacionado con la alteración de señales que presentan los hepatocitos, ¿cierto? Cuando hablamos de hígados grasos. ¿Ya? ¿Cómo se ve el T1 fuera de fase? Si se ve hiperintenso o igual al T1 en fase porque el hígado está. Acá es importante porque este efecto del T1 dentro y fuera de fase lo que nos permite a nosotros es identificar aquellas lesiones que tengan sustitución de grasa. ¿Ya? Por lo tanto, como dice acá, esta estrategia nos entrega perfiles de sensibilidad relacionados con la alteración de la señal, y en este caso están en los hepatocitos. T1 en fase, T1 fuera de fase. ¿Qué me dice si el T1 fuera de fase el hígado se ve hiperintenso? Ah, hígado sano. Muy bien. Que sea hígado sano quiere decir que el hígado está de agua. Los hepatocitos también no tienen sustitución grasa. Fíjense qué pasa con un hígado graso. El T1 se sigue viendo T1. ¿Ya? ¿Y cómo se ve el fuera de fase? Hipointenso. ¿Y por qué se puso hipointenso ahora el hígado? Porque tiene grasa. O sea, la estructura que era de agua fue sustituida por otro tipo de grasa. Agua. Entonces, ¿es solicitado Protocolo estándar. Todos los abdómenes del mundo, aquí en la China, en Rusia, en todos los papers que vean, en todos lados, si se van a trabajar a Canadá, Inglaterra, cualquier lado, hemos conversado con colegas de esos lugares, por eso les digo, en todo el mundo, estos son protocolos universales. Siempre, 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 siempre. Todos los abdómenes, si usted hace un abdomen, lo está haciendo protocolo, y hace un abdomen, no le ponen todo nuestro fuera de fase, se lo van a recitar aquí en la China. Y van a decir, oh, el tecnólogo no mandó o no lo hizo. O sea, ellos dicen, no lo mandó, porque se hace, es obligación. ¿Ya? Fíjense ahora,
¿Qué potenciación es esta? T2. ¿T2? Infarto, ¿no? ¿T1 cuánto? Fuera de fase, tinta china, ¿cierto? Fíjense, el vaso aquí se ve delineado, no se ve delineado, y el vaso se ve delineado, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasó acá? ¿Cómo se ve el hígado? Hipointenso. ¿Esto es un T1 dentro o fuera de fase? ¿Ah? Grítenlo, ¿T1 dentro o fuera de fase? Dentro de fase. ¿Se ve delineado en el vaso? No, en las estructuras musculares tampoco. Y esto netamente porque como es una secuencia gradiente, ¿a qué va a ser susceptible? A inhomogeneidades. Y este paciente tiene una hemocromatosis. La secuencia clave, y estas son preguntas de prueba, preguntas de examen de título, yo siempre en todos los exámenes lo pregunto y cuando respondes porque lo hagas. Y obviamente después de una pregunta vienen los por qué. Si la chunta, si no sabe el por qué, está mal igual. ¿Ya? La hemocromatosis, ¿qué es lo que significa hemocromatosis? ¿Ah? Depósito de hierro. Y en este caso, ¿en dónde? En el hígado. ¿Y el hierro qué estructura es? Paramagnético. ¿Ya? Genera exactamente lo mismo, el efecto lo mismo que genera una hemorragia. La ferritina es paramagnética. Por lo tanto, el hígado se ve hipointenso. ¿En qué potenciación? ¿T1 en qué? T1 dentro de fase o T1 en fase. Si yo estoy haciendo una resonancia magnética en un paciente que tiene una hemocromatosis, la primera secuencia que a mí me va a acusar el diagnóstico que el paciente tiene una hemocromatosis, T1 en fase. Porque es una secuencia gradiente y es una secuencia que es susceptible a los cambios de homogeneidades. En este caso, el tejido de los hepatocitos fue reemplazado por hierro, ¿cierto? Y acá dice, en hemocromatosis también existe la disminución significativa de la señal, sobre todo en el de fase. En esteatosis hepática hay una reducción significativa en el fuera de fase, ¿ya? Acá tenemos la imagen de fuera de fase, la señal intermedia, fuera del rango de fase y obviamente de todos los tejidos hepáticos con presencia de infiltración grasa. Siempre que exista una infiltración grasa en un tejido que no es normal ver grasa, es porque es una lesión que está generando una sustitución. Muchas veces esta misma estrategia para los pacientes que nosotros no le podemos administrar medios de contraste, por ejemplo en columnas, aplicamos un T1 dentro y fuera de fase, porque muchas veces la metástasis genera sustitución. ¿Y el hueso de qué está hecho? El trabeculado, ¿qué tiene? Grasas. ¿Cierto? Tiene grasa. La grasa me acuerdo de crema, hematopoyética, ¿cierto? Médula roja, médula amarilla. ¿Y qué pasa si se sustituye esa grasa? ¿Cómo yo lo puedo diferenciar en un T1 normal? No. Aplicamos un T1 dentro y fuera de fase. Al paciente no se le puede pasar contraste. Existen dos secuencias que sí o sí por obligación tienen que complementar. Una es una difusión porque va a restringir principalmente al movimiento browniano estas partículas que eran normalmente difundidas libremente. Y la otra más importante, el dentro fuera de fase. Porque si a mí me dice que hay presencia de infiltración grasa sobre la misma grasa que tiene esto, es porque es otra grasa totalmente anormal o un tejido totalmente anormal. ¿Para qué nos sirve el dentro fuera de fase en el abdomen? Para poder diferenciar principalmente en lesiones que son pertenecientes a lesiones hepáticas. Por ejemplo, hay un área focal con pérdida de señal de imagen fuera de fase en relación con la imagen en fase. ¿Ya? De aspecto triangular que se encuentra en el segmento 4 adyacente a la porta hepatis. Son compatibles con una estenosis focal. El paciente está recién empezando con una estenosis. Obviamente existen distintos tipos de lesiones que se van a caracterizar por la sustitución grasa, como por ejemplo el adenoma suprarrenal. Yo en la glándula suprarrenal veo una lesión que se ve isointensa, ¿cierto?, en el T1 en fase, pero decae la señal en el T1 fuera de fase. Fíjense acá. Se volvió hipointenso. El paciente no tiene estenosis hepática y esto está en la glándula suprarrenal. Y cuando hablamos de una adenoma suprarrenal, esta secuencia es clave para discriminar si una adenoma suprarrenal por la sustitución grasa. ¿Ya?
En fase la lesión muestra señal intermedia y en el fuera de fase se satura la lesión. ¿Y por qué se saturó? Porque el riñón está hecho de agua y está sustituido por grasa. Fíjense cómo se ve el hígado, cómo se ve la resolución de este hígado. Se ve bacán, se ve charcha, se ve igual que esa. ¿No? ¿Cómo se ve esta? Fíjense solamente en el T1 en fase. ¿Cómo se ve? ¿Con alta resolución o baja resolución? ¿Baja resolución? Yo veo que la cosa se ve HD en comparación a esta. Vean las diferencias, chiquillos, de la estructura anatómica, estructuras vasculares. ¿Cómo se ve el hígado ahí y cómo se ve el hígado acá? ¿Dónde se llama bacán? Acá. ¿Ya? Las secuencias flash o las secuencias de steady state incoherentes, clásicas, ¿ya? O las gradientes clásicas, spoiler gradiente con todos los nombres que hemos enseñado, flash 2D son secuencias que trabajan con groseras de corte grueso. Y esta es un flash 2D o es un gradiente incoherente clásico. Y fíjense ahora, este es un Dixon, un T1 byte Dixon, que me va a entregar cuantificación o promedio de imágenes tanto en fase como fuera de fase, excitación solo de agua y excitación solo de grasa. Netamente jugando con los algoritmos de reconstrucción de la vectorización aplicada a la excitación. Pero acá, chicos, yo quiero que vean esto. Esta imagen pertenece a un corte fino. La resolución de la imagen que me da a mí, corte fino. Este es un flash 2D, corte grueso, y este es un T1 byte o una gradiente incoherente 3D con corte fino. Fíjense cómo se ve el delineado entre los vasos y la sustancia y la materia del reparto. ¿Sí? Hay pérdida de señalamiento del tejido hepático, la imagen fuera de fase, relación con la imagen en fase, por lo tanto, esta es dosis hepática. Si el hígado en el fuera de fase se ve negro completo, este paciente está con esta dosis hepática. Si en el T1 en fase se ve negro, ¿qué es lo que va a hacer? Hemocromatosis. Lo mismo, aquí la resonancia mostró una lesión de grasa hiperintensa y fuera de fase se aprecian múltiples áreas hipointensas. Y obviamente con el contraste se vuelve heterogéneo. ¿Ya? Acá lo importante es que las características de la resonancia son características de, en este examen, es un angiomiolipoma. ¿Cómo sabemos que es un angiomiolipoma? Porque tiene sustitución de grasa en la lesión renal donde no debe haber grasa. Fíjense, ¿qué es lo que es esto? Dentro y fuera de fase. T1, perdón, esto es un T2, ¿ya? Brilla el líquido cefalorraquídeo. Acá la señal, fíjense cómo está hipointensa el cuerpo vertebral, ¿ya? Le aplicamos un T1 dentro y fuera de fase, y esto siempre lo hacemos, medimos ROI arriba y abajo, ¿para qué? Para poder ver cuánto es el promedio de esta unidad. Fíjense, en el fuera de fase, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Hubo cambios o no hay cambios con respecto a los cuerpos vertebrales que no tienen lesión? ¿Sí? Porque es sustitución de grasa, ¿ya? Y aquí obviamente es un T1 en fase y fuera de fase. En los T1 fuera de fase o las secuencias fuera de fase, en los cuerpos vertebrales todos se tienen que ver negros, hipointensos. Y si hay uno que se ve hiperintenso es porque está con una sustitución de grasa, ¿ya? Y en fase, los cuerpos vertebrales se ven de la misma intensidad como se lleguen a ver en un T1 normal. ¿Ya? Y aquí vemos estrategia que permite aumentar la sensibilidad de lesiones de sustitución en vértebras, con compromiso principalmente con metástasis. La resonancia de cuerpo entero, como screening de lesiones óseas en columnas, es una difusión, esta es la difusión que le había comentado. Fíjense cómo se ve esta lesión hiperintensa en difusión porque restringe la difusión del movimiento de las partículas. Y fíjense la misma lesión hipointensa que se ve en el cuerpo vertebral, ¿cierto? Entre uno, si la lesión se ve hipointenso es porque ya no tiene grasa, ¿cierto? Y cómo se vio la lesión en el fuera de fase, ¿ya? Acá la imagen es en fase dual y fase opuesta, FFE, FAT-FILECO, ¿cierto? Gradiente incoherente. Pueden ayudar al médico a caracterizar tipos de lesiones. ¿Ya? Aquí tengo un cuadrito, cómo son cuando se ven hiperintensos, cómo se ven principalmente cuando son por sustitución y cuando son correspondientes a metástasis.
Se esperaría que la médula ósea grasa apareciera hiperintensa tanto en las imágenes en fase como en fuera de fase. Se esperaría que la médula ósea hematopoyética aparezca de color gris medio, ¿cierto?, en las imágenes en fase y en las de fuera de fase. Las lesiones en este paciente son de color isointenso en imágenes en fase y fuera de fase. Metástasis ósea. Y acá, ya lo vimos, hemocromatosis, ya lo vimos. Lo vimos. A medida que va aumentando los tiempos de eco, obviamente va aumentando el decaimiento. Por eso es que a mayor tiempo de eco decae más la intensidad de señal y obviamente se va a ver principalmente hipointenso. ¿Quién tiene mayor tiempo de eco? ¿El T2 fuera de fase o el T2 en fase? Perdón. ¿Quién tiene mayor tiempo de eco? ¿El T1 en fase o el fuera de fase? De eco. En fase, 4,4, ¿no? 2,2 fuera de fase. Y por eso que se va a ver hipointenso en T1, porque a mayor tiempo de eco aumenta entonces el grado de fase de la hemocromatosis. ¿Ya? Lo mismo. También podemos tener hemocromatosis a nivel pancreático, a nivel de músculo miocárdico, etc. Hay muchas áreas geográficas de baja intensidad de señal dispersas entre el parénquima hepático por la pérdida de señal de imagen, bla bla bla, y obviamente son lesiones focales de hierro principalmente. Llegamos a estrategias de inversión-recuperación. ¿Cuáles conocemos? Para la grasa solamente, split, ¿ya? Que no es híbrida, solamente inversión-recuperación. Entonces esta ya la vimos, ya sabemos cómo funciona, el tiempo de inversión, cuánto es el tiempo de inversión, lo que afecta, la importancia del tiempo de ahí para el STIR, que va entre 150 y 170 milisegundos, y obviamente cuando va pasando la relaxividad de la grasa por el null point. Yo también quiero ver eso, lo vemos después. ¿Lo vemos después o lo vemos todos juntos? Y después me dicen, profe, que no entiendo aquí y allá, por favor atención. Por lo tanto, importante saber que el STIR tiene un tiempo de eco, tiene un tiempo de inversión entre 150 y 170 milisegundos, ¿ya? De hecho, algunos equipos tiran al tiro 400 milisegundos y van a ver la diferencia de imagen, toda negra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Para beneficiar bien la situación. A 170, sí. Ya lo vimos, ya lo conocemos principalmente. Aplicar un pulso excitador ante el pulso de energía, bla, que explica todo el número de qué pasa si va aumentando los tiempos de inversión, qué pasa con la inversión de los tejidos, realmente para recordar. Y esto es lo que yo quiero que vean, porque aprendan, se lo memoricen, se lo graben. Técnicas de saturación de la grasa. Tenemos basadas en desplazamiento químico, basadas en inversión-recuperación y mecanismos híbridos. Si yo voy a hacer un mecanismo híbrido, ¿qué es lo que va a tener? ¿Ah? Muy bien. O sea, vamos a conocer que también existen pulsos spoiler que van a generar destrucción de la grasa y además van a ir relacionadas a la laxibilidad térmica de la grasa como spike. ¿Ya? Lo voy viendo más adelante. Por lo tanto, los mecanismos se pueden clasificar como basado en desplazamiento químico, saturación por inversión-recuperación y mecanismos híbridos. Hay varias situaciones en las cuales es deseable minimizar la contribución grasa de la señal de imágenes obtenidas. Por lo tanto, en general, las técnicas de supresión grasa se usan para, ojo con lo que dice acá, yo quiero obtener mejores resultados, aumentar la sensibilidad de una lesión, y para aquello lo que se inventó fueron las saturaciones grasas. ¿Para qué? Si yo tengo un DP o un T2 donde brilla el líquido y yo quiero ver solamente donde está brillando el líquido, ¿qué voy a aplicar? Una saturación de la grasa. Porque me hace que aumente la sensibilidad y solamente quede hiperintenso aquello que sea agua. Y estoy eliminando la grasa porque la grasa está en todo el tejido. ¿Ya? Por lo tanto, mejoramos la resolución de contraste, mejoramos la visibilidad de las lesiones
determina su contenido lipídico, por lo tanto si un lipoma o una secuencia que tiene una saturación de la grasa y se satura todo el quiste de grasa, ¿qué es lo que va a hacer? Un lipoma. Y ahí está la controversia entre los tecnólogos, los radiólogos que dicen, mira, ¿qué no va a pasar con tanto el paciente si se saturó la hueá y es un lipoma? No hay más que discutir. No, pero es que no estoy seguro, mejor pasemos de contraste porque si hay una microarteria que va a vascularizar la huella y el liposarcoma. ¿Dónde? Pero bueno, con las cotonas blancas no se puede hacer nada. Y ahí, donde van a Gavilán, estamos cagados. Ahí está cagado el templo. Pero muchas veces también no están de razón. ¿Ya? Por lo tanto, determina su contenido lipídico. Si una lesión se satura como la saturación de la grasa, ¿qué va a tener? Grasa. Permite eliminar algunos tipos de artefactos. ¿Qué tipo de artefacto nos permite eliminar la saturación de la grasa? ¿Qué tipo de artefacto nos permite eliminar la saturación de la grasa? El que la chunte y un regalo. Mil 1, 1002, 1003, 1004, 1005. ¿Ah? ¿Qué qué? ¿Las líneas? ¿Líneas de qué? No. Ya. Se perdió el puntito para la prueba. Desplazamiento químico. ¿Qué artefacto tiene? ¿Quién no tiene grasa? ¿Quién me tiene artefacto? Desplazamiento químico. Si yo aplico saturación de la grasa, ¿va a haber artefacto de desplazamiento químico de primer grado? No, porque no va a haber señal de la grasa que va a generar una parte que sea sumativa y otra destructiva. ¿Ya? Y miren la weá, mira. Si no, no se los pregunto. Ni siquiera había visto que el PPT decía desplazamiento químico. Un punto regalado. Tampoco lo veo, ¿eh? Yo para clase todos los años la misma vez empecé muriendo. Y mi cerebro tiene tanta muerte que digo yo. Vamos. Disminuyó la expresión entonces. Y sí, más encima, si vieron el video y vieron la clase antes de, en la diapo al lado, ¿qué sale? Artefacto de desplazamiento químico. ¿Ya? Así se corrige. Mejora la resolución en una patología con edema. En este caso, el STIR. ¿Ya? STIR, por lo general, el STIR nosotros siempre lo vamos a utilizar en saturaciones con FOB amplios. Si yo les pongo una pierna, una extremidad inferior, una pelvis ósea, con saturación de la grasa, ¿qué va a hacer? ¿Y por qué no es pipe? Le va a explotar la cabeza a la vida. FOB amplios, STIR. Me voy a la segura que no voy a tener pérdida de la homogeneidad de la saturación. Por eso en FOB grandes ocupamos STIR, porque es una inversión en tiempo rápido, ¿ya? Y como tiene múltiples pulsos de refase 180 grados, corrige inhomogeneidades. ¿Qué inhomogeneidades va a corregir? Que los polos, por ejemplo, la secuencia quede más saturada. Si tengo un artefacto metálico que está generando susceptibilidad, disminuye la susceptibilidad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué potenciación es esta? Potenciación. Tiene que gritar la estructura del partido. De dos, pues, se está brillando el líquido, mira. ¿Qué tengo acá? ¿Brilla la grasa? No brilla la grasa. ¿Qué es lo que va a hacer? STIR, FOB amplio, FOB grande, columna lumbosacro, dorso lumbosacro. ¿Ya? FOB amplio, STIR. ¿Y qué es lo que brilla acá? El edema. ¿Se ve brillando? Sí, aquí se ve tenuemente que hay un edema vertebral por una fractura compresiva entre L2 y L3, pero fíjense el STIR cómo lo demuestra. Mejora la caracterización tisular asociada al uso del medio de contraste, porque si el hígado tiene grasa y tengo que toda la estructura que colinda tiene grasa, si yo paso contraste o no le aplico saturación de la grasa, no voy a poder caracterizar de buena manera qué es lo que está captando y qué lo está captando contraste. Y acá es una lesión hipervascular.
veo la arteria hiperintenso, el hígado heterogéneo, el vaso, perdón, siempre se ve igual que en escáner para la captación de contraste, ¿ya? Y obviamente, fíjense las máscaras, chicos, por favor, grábense esta imagen, busquen imágenes, revisen todos los días. ¿Cómo es una imagen máscara para el contraste? Es un T1 con saturación de la grasa sin contraste. Fase arterial, T1 con saturación de la grasa, tiene contraste. ¿Qué está guiando? La arteria. Si brilla la arteria y la lesión capta contraste, es una lesión hipervascular. Y lo importante es abdomen. ¿Qué secuencia va a ser entonces? Esta imagen que está acá. ¿Pero qué secuencia? Ah, si por tu caso exacto, si este uno con contraste. Sí, contraste. Eso es una máscara. Y le van a pedir máscara para los tumores, ya sea musculoesquelético, en tórax, abdomen, pelvis, etc. ¿Ya? Y obviamente es abdomen. ¿Qué secuencia con contraste y saturación de la grasa hemos visto para abdomen? Bike. Un incoherente 3D. Revisen imagen, chicos, se van a caer en las mismas payasadas. Yo no he dormido nada anoche, desde anoche tuve un turno de la pena. Y aquí estamos dando cara. Mínimo que por favor analicen, absorban y respondan. ¿Ya? Aunque se equivoquen, da lo mismo. Si se equivocan, yo los corrijo ahora. Equivóquense en la sala, no en la prueba. Y acá tenemos entonces nombre de la técnica, metodología de la saturación, el tiempo que demora o que se penaliza la adquisición, la absorción, cuál genera mayor SAR, obviamente sensible a que va a ser a la homogeneidad intrínseca del T sub 0 o de la radiofrecuencia. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a tener, cuando dicen, oh, tengo unos FATSAT, cuando hablamos FATSAT es CHES. Los CHES son FATSAT, saturación espectral. ¿Ya? Método de desplazamiento químico. Tiempo corto. Yo, de hecho, si no tengo tiempo, cambio todas las saturaciones de SPY, le pongo todo SPIR. ¿Ya? Perdón, le pongo todo como se llama FATSAT. Dixon. Método de desplazamiento químico. Es un harto tiempo que se demora la secuencia, tiene poco depósito de calor, obviamente tiene baja sensibilidad a la homogeneidad del B sub 0 y del B1. Recuerden que el B1 es cuando se aplica la radiofrecuencia. ¿Ya? El otro tipo de saturación de grasa, water excitation, también se conoce como desplazamiento químico, es un poco tiempo de saturación de la grasa, de bajo depósito de calor, pero es bien sensible a las inhomogeneidades del B sub 0. ¿Ya? Y tiene baja sensibilidad a la acción de los pulsos de radiofrecuencia. STIR, la más bacana, para mí, hasta el día de hoy. Lo único que ocupamos, porque hoy en día los equipos te venden licencias que te dicen, oye, ¿sabes que te estoy vendiendo una licencia para que puedas, ¿cómo se llama? Una licencia para que puedas saturar el metal y saturación de la grasa. La cual vale como 200 millones de pesos. Pero ¿para qué se pueden decir todavía? No sé. Y le voy a mandar poquito de unos casos que tengo ahí, cómo lo hacemos y cómo se corrige el artefacto, ya para que vayan viendo. Entonces el STIR, el método, tiempo de inversión, no es T1, es TI. Tiempo es largo, demora algo porque antes que parte la secuencia necesitamos siempre el pulso de la preparación tisular, etc. ¿Depósito harto SAR? Sí. ¿Ya? ¿Es sensible? No, porque como tiene los pulsos 180 corrigen homogeneidades. Y acá el STIR y el SPIRE son los más usados. ¿Ya? Estos tres son los más utilizados. SPIR por lo general he usado harto en músculo esquelético junto con SPIRE si tengo harto tiempo para desarrollar mi trabajo. De hecho los DP lo ocupamos con saturación SPIRE en la clínica del estómago. ¿Ya? En algunos centros médicos porque los tiempos no dan, obviamente son los celulares más viejitos, no tienen mucha tecnología, saturamos todo con FATSAT y con SPIR.
¿Ya? Obviamente si llego metal, aplicamos SPIR. SPIR y SPIRE son híbridas y esto vamos a ver el porqué. Saturación de la grasa espectral, técnica CHES, Chemical Shift selectiva, con imagen selectiva, útil para obtener imágenes de agua pura o de grasa pura sobre la base de la diferencia precesivamente entre agua y grasa. ¿Ya? Yo decido acá si voy a querer solo agua o solo grasa. ¿Ya? Un pulso excitador con un ancho de banda estrecho. ¿Qué significa que sea un ancho de banda estrecho? La ventana está bien abierta o está bien agotada. Agotada. Por lo tanto va a ser selectivo la radiofrecuencia que vamos a aplicar y se aplica, ¿cierto? Dice, estrecho, centrado en la frecuencia de resonancia de la grasa. El pulso de radiofrecuencia va a ser selectivo ¿a quién? A la frecuencia de resonancia de la grasa. Y un flip angle de 90 grados que lleva el vector de la grasa al plano transversal. Como voy a trabajar con una preparación tisular, un desplazamiento químico con un ancho de banda pequeño, lo que voy a hacer, voy a mandar el pulso de radiofrecuencia a ese ancho de banda pequeño antes de empezar la secuencia, con un pulso de 90 grados que vaya a quién? A la grasa. ¿Qué es lo que va a pasar después? Inmediatamente, tras la obtención de la magnetización transversal de la grasa, porque lancé la radiofrecuencia con un ancho de onda pequeño, lanzamos el famoso spoiler, que desfasa, como es una gradiente, un spoiler es una gradiente, se aplica esta gradiente, que va a generar una gradiente, aumenta el desfase del protón, por lo tanto la grasa se fue a la chulla. No hay grasa, porque se desfasa. Luego, ¿qué viene? Mi secuencia. ¿Sin quién? Sin la grasa. ¿Ya? Por lo tanto, desfasa los protones e inhibe la expresión de la grasa tras la acción de un pulso excitador. Por lo tanto, antes que comience toda mi secuencia, ya sea el espineco, ya sea la cual que sea, la secuencia que sea, si quiero saturar mi grasa con saturación espectral, con CHES o FATSAT, así actúa. ¿Ya? Las imágenes se adquieren tan pronto como finaliza la gradiente de desfase y antes de que comience la recuperación de la magnetización longitudinal de la grasa, ¿ya? Y la técnica se desfase y anula la expresión de la grasa. ¿Ya? Aquí tenemos CHES, T1 turbo espineco, fíjense en esto, T1 turbo espineco, el rollito del paciente es gigante, como los que tengo yo, ¿ya? Los gorditos siempre nos pasa esto. Miren lo que pasó acá. Aquí saturó la raja, saturó perfecto. Acá saturó perfecto, pero ¿qué pasó acá abajo y qué pasó arriba? Esta imagen diagnóstica sí es diagnóstica, ningún problema, la puedo informar. Pero fíjense qué pasa. Es sensible a las inhomogeneidades, en este caso con estructuras muy grandes, un FOC muy amplio, obviamente con la homogeneidad del campo no me permite muy bien una buena saturación. ¿Ya? Por lo tanto, esta saturación tiene inhomogeneidades. Dice, la imagen obtenida corresponde solo a la excitación del agua, ¿ya? Y característica requiere de una elevada homogeneidad del campo y es más efectiva en FOC pequeño. Si no tengo, insisto, si no tengo la tecnología, no tengo los recursos y estoy trabajando en un equipo antiguo, no me caliento una cabeza y a todas las cuales le hago CHES. Máscara, T1 CHES, T1 FATSAT. Fíjense esto, entonces T1 con contraste y tiene saturación de la grasa. ¿Ya? Y satura súper bien por pequeño. ¿Ya? Capto el contraste y todo el tema. Perdón, borren eso. Estructura pequeña, saturación de la grasa. ¿Se ve la grasa? No. ¿Qué brilla? El líquido, edema, un DP FATSAT. DP con saturación de la grasa. Solamente se ve las estructuras que brillan, que se relajan al cartílago. Por lo tanto, fíjense cómo se ve el cartílago. Aquí brilla el cartílago. DP con saturación de la grasa. Fíjense cómo se ve el agua. Cambia harto el contraste ahora entre el DP FATSAT y un DP normal. Todo lo que tenga líquido o edema va a brillar porque se va a la grasa. ¿Ya? La supresión de grasa se usa específicamente para mejorar la representación de un edema tanto medular, en la médula ósea, como articular. ¿Ya?
Ventajas: el contraste del tejido no se ve afectado, es versátil y se puede aplicar a cualquier secuencia de pulso. Nos va a permitir conocer frecuencias precisionales saturando otras estructuras tisulares, agua, silicona, etc. Funciona mejor en la intensidad de campos superiores, donde las frecuencias de resonancia están más separadas. Por lo tanto, a mayor telaje, los chess o los FATSAT van a tener mejor saturación porque la homogeneidad del campo es mejor y como tenemos mayor separación entre agua y grasa, como aquí estamos solamente sacando la grasa, se me ve mejor el agua. ¿Ya? Chiquillos, vamos en las desventajas y vemos un pequeño break. ¿Ya? El pulso adicional de preparación aumenta un TR mínimo. Los pulsos de saturación grasa estándar tienen un perfil gaussiano, ¿ya? Una campana, todos conocen las campanas de Gauss, y con ancho de banda típico entre 200 y 250 Hz y duración de pulsos de 8 a 15 milisegundos. Eso es lo que dura un pulso de saturación de la grasa, ¿ya? Para una diferencia entre Hz como es, ¿ya? Por eso es una desventaja, porque dice que el pulso adicional de la preparación aumenta el TR. Si mi T1 ¿ya? Tiene un TR de 500 y yo ya tengo todas mis imágenes para esa secuencia, y a ese mismo T1, ustedes se van a dar cuenta cuando estén trabajando, le voy a aplicar una saturación de la grasa, me va a pedir, el equipo va a decir, aumenta más el tiempo porque no tengo el tiempo para aplicarte la saturación en este rango. Te aumenta el tiempo, ¿ya? Debido a que el pulso de saturación y la gradiente spoiler toman un tiempo normalmente, se usaría para saturación de señal. Siempre se produce una reducción del número de cortes en el TR, pero es importante fijar. A veces los equipos te dicen, ya, te dejo darle más TR, pero te voy a quitar 2 cortes. No, yo quiero aumentar el TR, no. De hecho, no les cambia la condensación, ningún problema. Ya chiquillos, vamos a un break. Lo necesito.